conversando sobre su participación en el Partido Comunista, aún cuando estaban todavía los rumanos en Cluj, que usted fue apresado. Sí, me apresaron también, me dieron una paliza y yo me di cuenta que, mire, yo no sé, pero uno en ese momento, uno se sentía que hacía algo para el futuro, para la gente pobre. La juventud tiene eso, que tiene un sentido de justicia, que yo creí que con eso, la cooperación mía, yo puedo ayudar a la gente, no solamente la gente judía, pero a todas las gentes pobres. Pero después no seguía a ningún lado eso, porque entre tanto, ya le digo, entraban los húngaros y todo eso yo pensé que se quedó completamente tranquilo, pero no era así, porque los rumanos, ya le dije, que traspasaron toda la documentación a los policías húngaros. También los húngaros, ya lo dije, que me arrestaron, allí me trataron muy peor, con unas torturas increíbles, y me hicieron un juicio, pero como yo negaba todo, no podían comprobar absolutamente nada. Y más todavía, que entre tanto, a mí me llegó la citación que tengo que presentar para irme en un campo de trabajo y tal fecha, ya se ve que con eso ellos se quedaban conformes. Y así llegó que tuve que ir, yo me recuerdo, le dijeron que uno que se lleva. Yo hice en ese tiempo, no, la mochila no estaba muy a la moda, se hacía una caja, yo me con la fábrica, se hacía una caja de madera, donde mi madre ponía todas las cosas, yo me daba mi ropa, y todo después tuvimos que ir, nos juntaban, y la primera vez cuando nos metieron dentro de un vagón de carga, cualquier cantidad de gente, y dijeron que vamos a ir en una parte de Transilvania que se llamaba en rumano Oria Mare y en húngaro Nagy Banya. Quiere significar, era una cuenca dentro del Cárpatos, donde era un centro donde se juntaban todos los trabajadores, y de allí se distribuía en todo el país. Era un centro principal donde primero llegaba la gente y después de allí se distribuía en varias partes. Y así empecé, primera experiencia en un vagón que nos tardó, era más o menos 300 kilómetros, con más de 3 días que iban de vagón, dejaban la estación. Al final llegamos en esa ciudad, ya todos muy cansados. Allí nos esperaban ya los guardias, nos pusieron en fila, nos dejaron allí, hasta que al final, caminando, era afuera de ciudad, era un gran, no sé qué era eso, un campo, pero donde había edificios, donde empezaron después a distribuir. Y yo tenía, ya le digo, la gran ventaja que fui carpintero, que ellos primero empezaban a buscar quién son que tienen alguna cosa que saben hacer. Y así yo tenía la gran suerte que me pusieron en la carpintería, porque como era también un depósito de materiales, había muchísimas carretillas. En ese tiempo era hecho de madera, se rompían y allí nosotros teníamos que arreglarlos. Y aparte los oficiales nos hacían muebles. Y muchas veces también nos prestaban para la ciudad, necesitaban carpintero, lo mandaban allí. Así que gracias a eso yo pude, digamos, tener una situación, puedo decir, privilegiado, porque ya tenía un estado estable. Porque generalmente llegaban los cargamentos, quedaban varios días nada más y lo distribuían. Yo me recuerdo, allí me encontraba con muchos amigos que después fueron mandados, en ese tiempo ya vieron guerra, lo mandaban en frente ruso
para recoger minas. Era el peor que pueden hacer y lo mandaban. Pero yo estaba allí, en ese campamento, donde yo podía ver más o menos la situación, cómo está. Yo vi muchas veces gente desesperados, gente, por ejemplo, que mantenía la tradición, no querían comer nada más que kosher. Por supuesto que aquí no había. Entonces, mejor no comían, buscaban la forma de los campesinos que venían allí cerca del campo y vendían cosas de leche, querían hacer nada más un trueque. ¿En qué año comienza este transporte de la gente de Cluj? Eso empieza en 1941, cuando yo ya cumplí 18 años, y allí en ese campo iba una cosa interesante. A nosotros nos pusieron una cinta amarilla y después había mucha gente con cinta blanca. ¿Qué pasó? Se trata con las nuevas leyes raciales. Todos esos muchachos que no eran judíos, pero que tenían descendientes, que parece que los abuelos eran judíos, pusieron una cinta blanca. Y esa gente era más infeliz que nosotros. Nosotros sabíamos que nosotros somos judíos, pero ellos no se decían, no eran ni judíos ni cristianos. Nosotros, nuestra comunidad, nuestros judíos, nosotros no lo aceptamos, pero miramos con una cara muy rara. Y esa gente realmente quizás sufrían, porque nosotros sabíamos, sufrimos porque somos judíos, pero ellos no eran judíos y tenían nada más que una cinta blanca y exacto mismo tratamiento que hicieron con nosotros. ¿Cómo fue el viaje en los trenes? ¿Cómo eran los vagones? Como los vagones de carga de ganado, nos metían allí y nos dejaban hasta allí, eso sin decir que dónde vamos, muchas veces entraban en una estación y nos dejaban allí un día hasta que el otro día empezamos la marcha. Pero en ese momento uno, puedo decirle, uno tenía la juventud y tenía la esperanza que va en otro lado, que cuando llegamos en ese campamento, tengo que, miren, mencionar algo. El comandante de ese campo, un teniente coronel, se llama Revitsky, era el hombre más justo que yo encontré en todo el tiempo. Si no era ese hombre, él hacía todo posible, más o menos, que la situación que sea más o menos llevable. Pero había muchos otros oficiales que no lo dejaban a ese hombre, eso, que siempre estaban atrás de molestarnos más. Pero yo tengo que decir, más todavía, ese teniente coronel, después de la guerra, por supuesto, cuando llegaron de vuelta a la comunista, lo degradaron. Y yo me recuerdo que una vez hicimos un homenaje de los sobrevivientes a ese hombre y juntamos plata. Mire, realmente se encuentra todavía gente como eso. Pero en general, tengo que decirle que todos los guardias, todos los húngaros en sí, eran gente que en sí ya eran antisemitas. Se inculcaba a ellos desde chicos, parece, y aparte ellos encontraban a nosotros gente donde ellos pueden tener como esclavos. Yo no puedo decir, pero yo tengo muy mal recuerdo de los guardias húngaros y todo de la población húngara. ¿Cómo vivían en el campo de trabajo? Mire, a las 4 de la mañana nos despertaban. Siempre yo decía, ojalá que llegue el tiempo cuando me dejan dormir. Vivían en un catre, aquella gente que ya estaba estable. Era un edificio de 2 pisos, había una catre de madera y donde se ponía un colchón con paja. Pero eran nosotros que ya tuvimos, después de cierto tiempo, estábamos estables. Los otros que venían,
quedaban máximo 2 días y después se despachaba por la otra parte. Cuando usted estaba en ese campo de trabajo, ¿quiénes eran sus compañeros? Mire, mis compañeros, yo no me recuerdo los nombres, pero había algunos también que eran de mi clase cuando fuimos a la escuela. Y por ejemplo, uno llegó cocinero, el otro llegó, así que más o menos se formaba una amistad entre ellos. Y yo me recuerdo, no sé exactamente por qué, una vez, no sé por qué disgusto del taller, que parece que no cumplimos con la cantidad de arreglos, vino un sargento y me dio una paliza, me dio una gran bofetada y me rompió el tímpano. Desde entonces yo tengo problemas con mi oreja izquierda, pero en general, ya le digo, nos levantamos a las 4, nos daban un desayuno que decían que era un café, pero era un agua colorada, y nos daban un pan nada más. Y después, al mediodía, se daban un tipo de sopa con carne, con un pan, y después la noche nos daban alguna sopa. Yo lo digo que la verdad en ese campamento es que la concentración venía muchísimos gente de toda clase, parece que de toda parte de Transilvania lo trajeron allí y después era un centro distribuidor de la gente. Muchas veces, yo me recuerdo que venían, decían, levantamos rápido que hay una inspección. Vinieron inspecciones y dijeron, formen fila y que traigan todo que tiene usted de valor y pongan en una bolsa. Entonces pasaban 2 tipos allí y usted tiene que dar el reloj, pero ya uno tenía, porque ya lo sacaban todo. Si uno tenía un zapato bueno también lo sacaban. Pero como en todos esos grandes desastres siempre hay un cierto porcentaje que puede salvarse. Y yo sentí que yo quiero sobrevivir eso, para después que puede contar, no sé a quién, a mis hijos, pero había mucha gente que no resistían, decían que no, mejor no me quiero morir. Y esa gente no llegaron, porque esa gente perdieron la esperanza y allí nunca más volvieron. Como tanta gente que yo lo vi conocido, pasaron por allí, se los llevaron afuera, en las distribuciones, y nunca más volví a verlo. Cuando usted estaba en ese campo y se dedicaba a arreglar las carretillas, Sí. por ese trabajo, ¿usted tenía posibilidades de comer mejor, de tener contactos con los jefes, de que lo trataran de otra manera? Mire, no es que nos trataban de otra manera, uno se llama que rebuscaba las cosas. Por ejemplo, uno de tanto rebuscado es que ellos nos daban una cierta cantidad de carretillas para arreglar. Entonces, como era uno de los carretillas es bastante difícil de arreglar, que ninguna parte es simétrica. Entonces, para poder cumplir, muchas veces, ¿qué hacíamos? Había un gran horno y lo quemábamos, los carretillas, para que nos dejen tranquilo. Aparte de eso, uno, siendo allí, uno tenía amigos, por ejemplo, que si no le daban la ración que correspondía, no le robaban la ración, pero muchas veces a las otras gente se le robaban la ración. Pero, ya lo digo, gracias a eso, teniente coronel, eso nosotros podemos subir, porque muchas veces nos querían sacar de allí y el tipo dijo que esa gente necesitan allí para ayudar para hacer el trabajo de carpintería. ¿Era mucha gente la que estaba en ese campo? Mire, ya le digo que era muy variante. Puede ser que había más o menos
200 personas estables, pero siempre venían gran cantidad de gente que se quedaban y después, como venían, así también se lo distribuían. ¿Recuerda de dónde venía otro tipo de gente a ese campo? Mire, venían del norte de Transilvania, que hoy es, no sé, Checoslovaquia, y venían de toda parte de Hungría, porque Hungría en ese momento era grande, venían de todo lado y allí se concentraban, de allí lo mandaban, y allí nos enteramos de todas las cosas que muchas veces la gente nos decía, que muchas veces no sabíamos mucho de la situación de afuera, eso vinieron, nos dijeron que qué pasa. Aparte de eso, muchas veces a nosotros, cuando hacía falta, nos llevaban en la ciudad misma, donde hacer algunos trabajos, nosotros íbamos allí a hacer trabajos. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nagy Bánya. ¿Puede deletrearla? N-A-G-Y, eso se llama Nagy, B-A-N-Y-A, o romano Orea Mare, donde realmente hay una mina, había una fábrica muy grande de, no sé, de yeso, no sé, que muchas veces había gente del mismo campo que lo mandaban a esa fábrica para trabajar y después a la noche volvían. ¿Ustedes de qué se enteraban estando en el campo? Nosotros nos enteramos, por ejemplo, que una vez nos llevaban, como era al lado de Cárpatos, y era un paso para atravesar las montañas. Muchas veces, yo me recuerdo un invierno, nos llevaban para ayudar, donde vimos pasar miles y miles de camiones alemanes, todos pintados en blanco, cuando iban a Rusia. Y siempre nos decíamos, aquí los rusos lo van a ganar a Rusia, miles y miles de camiones con armamentos. Nos decíamos, nosotros aquí no vamos a poder salir. Y allí, por ejemplo, nos ayudaban para empujar en la nieve, que pasen los Cárpatos. Todo eso era increíble. Día y noche pasaban esos armamentos alemanes traspasando los Cárpatos. Mientras usted estaba en el campo, ¿qué noticias tenía de su familia? Mire, yo me recuerdo cómo se podía ver la última vez. Yo me recuerdo muchas veces como yo fui carpintero, muchas veces allí había, como eran bosques, había aserraderos, y como había necesidad de gente, muchas veces me mandaban al aserradero para ayudar, para cortar la madera, para arreglar las maderas. Entonces mi padre se enteró de eso, y un día, cuando se arregló, que yo fui a ver trabajar en eso aserradero, vino mi padre. Es la última vez que yo vi a mi padre. Nunca, digamos, lo vi llorar a mi padre, y eso era la última vez que yo lo vi a mi padre. Y siempre yo lo decía, ¿por qué no se va? ¿Por qué no va a Rumania? Ya era Hungría. Klozsvár se puso en la frontera, se podía pasar la frontera. Ella dice que no, que ya no, que ella que dio tantos años trabajo para la gente. Y más todavía, yo siempre recuerdo una foto donde mi padre en Primera Guerra, con un sable, no sé, era suboficial, qué sé yo cuánto, decía yo que soy oficial, que yo di tanto trabajo a esa gente, a mí me van a llevar. Pero yo le dije, pero como en ese tiempo la relación entre padre e hijo era distinto que ahora, más que decía, era la última vez cuando vi a mi padre, se acercó allí en Rejilla y me dijo que fíjese cómo está la situación, que la situación empieza. Entonces yo le dije, ¿por qué no te escapas? ¿Por qué no te vas? No escuchó
y eso le costó la vida. ¿En qué año fue eso, recuerda? Eso ya fue cerca del 44, cuando ya nosotros sabíamos que los llevan en campo de exterminación. Se trata que los alemanes y los húngaros dijeron que como nuestros hijos están muriendo en el frente comunista, en el frente ruso, a los judíos lo vamos a llevar en campo de trabajo, donde van a trabajar como agricultores, van a trabajar, y muy bien, eso se aplastó, decía que está bien. Pero era tanto el secreto que nosotros no supimos de los campos de exterminación hasta el fin de 44, cuando yo ya me escapé y volví. Nunca supimos, pero nos dimos cuenta cuando empezaron los guetos. Se trata que en esa ciudad había familias judías que nos ayudaban. Y yo me recuerdo, había una familia que muchas veces nos traían comida, éramos muy bien relacionados, tenía una hija, y de repente, no sé qué pasó, un día nos llevaban a todos para arreglos. Entonces nos llevaban en un templo judío que está en la ciudad, y entramos allí y vimos una cosa que nunca voy a olvidar. Estaba lleno con tales, con tefilín, con Torah, con libros de rizo, todo amontonados allí. Y entonces supimos que la gente los llevaban en gueto y se los llevaban. Cuando usted se encuentra con su padre en el año 1944, ¿su padre le contaba algo de cómo era la situación en Cluj? Dice que la situación es muy difícil, pero no sabía nada, nadie, que qué va a pasar. Y después recién me enteré, cuando yo volví, que como a ellos los llevaban en gueto, dijeron un día, le dieron una hora que junten todo que pueden y los llevaron en un gueto. ¿Qué significa que gueto? Era un campo donde se fabricaban ladrillos a cielo abierto y lo amontonaban allí. Y allí quedaban, y también me enteré, como a mi padre, como era un hombre que era en una situación más o menos se conocían, le dieron cualquier cantidad de tortura que diga dónde le escondió las joyas. Y mi madre, que mantenía el kosher, no quería comer, que le daban allí, y lo pedía a toda la gente que lo lleve alguna cosa. Yo no sé qué pasó. Eso después me enteré recién, que mi padre quería hacer en ese gueto, llevaba madera de la fábrica para hacer, como era un hombre muy activo, pero, y también después me enteré, eso tengo que decir, que a pesar que mi padre era presidente, ayudaba mucho a la comunidad, se formó allá en la ciudad, una camarilla que pagó a los alemanes y a los nazis, y en lugar de llevar en gueto, lo llevaron directamente a Suiza. Eso me enteré después, pero también era un secreto que no sé cómo lo arreglaron, pero esa gente se salvó porque se llevaron a Suiza. ¿Un grupo de judíos era? Un grupo de judíos, yo no sé cómo lo arreglaron, porque yo sé que había también un diputado judío, y había mucha gente con mucha más plata, y lo llevaron, y eso se escaparon. Por supuesto que no dijeron nada a nadie, no sé, un secreto. ¿Por qué? Porque yo después, cuando fui a Israel, mucho más tarde, en el 70 y pico, ya encontré, me dijeron que esa gente vino de Suiza directamente. Usted comentaba recién que cuando estaba en el campo había una familia que a ustedes los ayudaba. Sí, había judíos que ayudaban, que venían, por eso comandante nos permitía las visitas. Algunas veces pudieron venir, nos ayudaban, eran gente realmente de
gran sensibilidad. Pero después, cuando yo volví después, cuando me escapé, ya nunca más volvieron esa gente en ese pueblo. ¿Y esa gente eran judíos? Eran todos judíos. Lamentablemente, ninguno de los que no eran judíos nos ayudaba. En contrario, muchas veces, qué sé yo me recuerdo que a mí como carpintero una vez pidieron de la iglesia un ilustrador, me mandaban allá a ilustrar, me miraban con la cara, qué sé yo cuánto, yo trabajaba, porque la mañana me acompañó un guardia y a la noche me tuve que volver con el guardia. No, esa gente, ¿sabe qué pasa? Cuando eso después que pasó, misma cosa en Krolojar, toda esa gente que lo llevaban en gueto, la pertenencia de allí, esa gente, la gente de allí fueron y lo sacaban, lo robaban todo que podían sacar, lo desvalijaban todo que podían llevarse. Cuando usted estaba en el campo de trabajo y podía salir a trabajar en otro lugar, Sí. ¿tenía contacto con gente fuera de sus guardias? ¿Le permitían hablar? Mire, muchas veces podíamos hablar, por ejemplo, por ejemplo, una vez yo me recuerdo que me mandaban a una casa de un sargento porque no tenía gente para limpiar el jardín, para limpieza, pero nosotros no teníamos contacto con gente que no eran judíos. Más o menos un contacto era, muchas veces, yo le digo, que nosotros teníamos siempre un poco de plata, entonces venían allí cerca, había una cantina y muchas veces venía gente del pueblo y vendían comida con eso. Pero no, esa gente era neutro, no le importaba el asunto que nosotros estamos o no estamos. ¿De dónde sacaban plata? Mire, se trata que nosotros nos escondíamos. Yo me recuerdo cuando yo me fui al campo, mi madre me cosía plata en un sobre todo que yo llevaba, yo metía dentro de la plata, allí, entonces eso nosotros teníamos plata y siempre había un contrabando de plata. Pero la misma cosa que hacía, yo me recuerdo que de mi hermano, porque toda ella estuvo en campo, siempre venían bonos, decían, vale por tanto plata, y traía un tipo, ¿qué hacía? A mi hermano le daban, por ejemplo, 10 y traía un bono por 100. Y así más o menos era un tipo de chantaje, pero era la única manera que podían todavía traer alguna plata. Algunas veces se pudo hacer eso, encontrar a algunos de esos soldados que iban, se hacían el negocio en esos, hasta que después pudieron traer la plata. Hasta que eso se terminó, que ya después ya no había más ningún tipo de contacto. Y después, En 1996 entrevistamos a Esteban Fischer, F-I-S-C-H-E-R, entrevista a Mónica Salomón, en Capital Federal, Argentina, idioma español, cassette número 3. Usted relataba que tenía plata porque su madre se la había cosido en un sobretodo. sí. ¿Cómo pudo conservar el sobretodo? Ese sobretodo lo conservé porque era